Hola Sebastián, una Hola, alegría estar aquí. Hola, estamos aquí en un nuevo diálogo y, y bueno, vamos a seguir con la canción del perdón y vamos a unirnos primero, como siempre, vamos a descansar juntos desde ese lugar que compartimos. Respiramos, nos unimos al corazón de Dios, sentimos la unidad y nos damos al servicio para que estos diálogos de corazón lleguen a todos los corazones humanos, sientan el despertar del divino dentro de ellos, para que juntos cantemos esta canción del perdón. Que esta canción es una canción de gozo, una canción de alegría, una canción de bienvenida. Nos abrimos a la unidad, a la relación divina, a la misericordia, al perdón de Cristo, la puerta al ser. Y así brindamos al mundo una idea de perdón que hace que la luz del amor despierte nuestros corazones. Respiramos y nos abrimos al diálogo de corazón a corazón. Sentimos el cuerpo y poco a poco regresamos y abrimos los ojos. Gracias. Gracias por estar aquí, por seguir en este diálogo que de alguna manera hoy concluimos el ciclo de mis diálogos con Jesús y María y lo vamos a hacer con este libro 3 que ya empezamos en el último diálogo. Hoy vamos a tocar algunos puntos y luego quería mostrar también este anexo con el que vamos a concluir unas palabras, ¿no? Entonces, en realidad son 4 libros, ¿verdad, Sebastián? Son 3 libros y el anexo. Sí, en realidad es un solo libro, lo que pasa porque por cuestión de criterio editorial, las editoriales prefirieron dividirlo en 3 unidades
por diversas razones. Por eso es que si uno ve el libro 2, empieza en el capítulo 10 y pico o 20 y pico, y así, o sea que la cantidad de los capítulos siguen toda la secuencia, justamente para dar a entender que en realidad es un solo libro. Y es importante recorrer toda la unidad en la medida de lo posible, ¿no? Porque, bueno, para algo está la totalidad, ¿no? Aunque si uno no puede, por supuesto que la parte también es importante. Pero es una sola obra separada en 4 fracciones, yo diría, dentro del mismo libro, y es que cada una de ellas es una parte del camino, ¿no? En la que hace referencia ahora, que es el libro 3, que se llama Canción del Perdón, como habíamos dicho en otros encuentros. En realidad es paralela con el libro 1, que es Diálogos de un alma. Por cuestiones obvias físicas no se pueden poner en paralelo, pero en realidad Canción del Perdón y Diálogos de un alma es el proceso a través del cual el Espíritu Santo va resignificando nuestros contenidos de la mente para poder llevarnos de la percepción falsa, de la percepción ilusoria, a la percepción fidedigna, o lo que llama Jesús la percepción santa. El libro 2, que se llama Amanecer, es el fin del camino del perdón y el inicio del camino del amor. Y el libro 4, o lo que ahí figura como libro 4 o anexo, que es Mensajes del Cielo, es el inicio para empezar a recorrer el camino que después continúa en Elige solo el amor, que es empezar el proceso de unión de la mente y el corazón, ¿no? Entonces, primero, cuando aparece el Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva a un proceso de instrucción, que no es otra cosa que un proceso de resignificación de todos los contenidos de la mente. Entonces, bueno, nos cambia desde ese lugar, que es el concepto de perdón que usa esta obra, ¿no? Es empezar a ver las cosas a través de los ojos de Cristo en vez de verla a través de los ojos de los constructos mentales que vamos elaborando en nuestra vida, ¿no? Salir del ego hacia Cristo, por decirlo de otra manera. Y después, bueno, una vez concluido ese proceso del perdón, empezar a recorrer el camino del amor, empezar a recorrer el camino de quiénes somos, del amor que somos y cómo podemos ser ese amor aquí en el mundo, ¿no? Y el paso previo para eso es sanar la disociación que hay en el alma, que es un estado de separación, que es el estado de separación entre la mente y el corazón. Así que el libro 4 de esta obra de Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, que se lo presentó como anexo por cuestiones editoriales, nos ayuda a eso, a unir mente y corazón para empezar a recorrer el camino de la plenitud del ser y poder amar en la totalidad que somos. Y gracias por darme la oportunidad de explicarlo y por escuchar. Gracias, Sebastián. Hoy vamos a seguir un poquito donde lo dejamos, ¿vale? En este libro 3. Y bueno, me gustaría, porque además has apuntado a esto, ¿no? De que el significado de la misericordia, nos quedamos un poco aquí, lo apuntamos un poco, pero quiero leer este capítulo y como no es muy largo, pues me gustaría leerlo todo, ¿vale? Tiene 2 páginas y media, tampoco es mucho. Entonces, se llama Misericordia quiero. Y luego, una vez leído, lo comentamos, pero es muy, muy profundo. Todo sufrimiento es una ilusión, pues Dios no creó el dolor. No puedes comprender el sufrimiento porque éste no tiene sentido. No tiene significado alguno. Niégate a comprenderlo, pues la falta de significado es lo único verdadero en él. Todo sufrimiento procede de la falsa creencia de que estás separado de Dios. Es vacío de Dios. ¿Pero puedes estar realmente vacío de Dios?
¿Cómo podrías existir si estuvieras separado de la fuente de la misma vida? Que estás vivo lo sabes bien. ¿Quién te mantiene en la existencia? Tú vives, existes y te mueves en Dios. No podrías ni siquiera mantenerte un instante en la vida si no recibieras eternamente el amor de Dios. Él te sostiene, te anima, te vivifica, te da existencia a cada instante con su amor. Sin Él no serías nada, porque sin Dios nada existiría. No puedes estar separado de Dios porque tú estás en su mente y los pensamientos jamás abandonan la mente que los pensó. Por lo tanto, no puedes estar en ningún otro lugar que en la mente divina. El pensamiento te creó purísimo porque es la mente pura. Todo sufrimiento es una elección. Es una elección equivocada. Es la elección de querer estar separado de Dios y de creer que lo has logrado. Primero, crees que puedes alterar la creación de Dios. Luego crees que deseas alterarla. Avanzas un paso más y crees que lo has logrado. Una vez crees eso y lo crees firmemente, crees entonces que has cambiado la realidad. Al creer esto, no puedes por menos que sentir un miedo atroz, pues si pudieras realmente cambiar la realidad, podrías cambiar a Dios. Este pensamiento es un pensamiento aterrador, pues te lleva a creer que has atacado a Dios al atacar su realidad. ¿Por qué otro motivo querrías cambiar la realidad sino porque no la deseas? Si crees que lo has hecho, sentirás inevitablemente culpabilidad. Al abrigar culpabilidad temes al castigo, pues bien sabes que Dios es eterno. Así temes a Dios y dejas entrar en tu mente el temor al amor. Ahora no tienes escapatoria, pues has alterado la realidad, la has cambiado a tu antojo. Crees que puedes hacer esto y que lo has hecho. Así ingresa la idea del sufrimiento en tu mente. Así das culto a la Trinidad profana, culpa, miedo, muerte, sustituyendo la Trinidad Santísima que es amor, paz, alegría. Este pensamiento procede de la arrogancia. Crees que no es verdad que esto crees, pero no te olvides nunca que, para el ego es Dios. Todo sufrimiento es un pensamiento que procede de la arrogancia, pues es un intento del ego de demostrarte que Dios no existe. Si tú sufres, entonces Dios no puede ser amor. Y esto es lo que el sufrimiento quiere demostrar. Y tú te unes en un secreto voto con el ego al cual le juraste fidelidad y crees que si abandonas el sufrimiento, traicionarás a tu ego. Pero no te das cuenta de que es a ti mismo a quien estás traicionando, creyendo lo increíble. Tú no deseas el sufrimiento, no deseas estar separado de Dios. Alégrate de esto. Nada puede separarte de Dios. No podrás jamás lograr tu insensato propósito de estar separado de Dios. Nada puede separarte del amor de Dios. No fuiste creado para sufrir, fuiste creado para ser amado por Dios. Dios no envía sufrimientos a su Hijo amado. ¿Cómo podría? El Santo Hijo de Dios cree sufrir porque cree en lo imposible y la fuerza de su fe le hace creer que es real lo que nunca será real. El Hijo de Dios
cree ser lo que no es. Todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia, toda ansiedad, todo resentimiento procede de una falta de amor. Por lo tanto, procede del miedo, porque todo miedo es una falta de amor. En última instancia, todo sufrimiento procede del miedo a la muerte, que es la forma que adopta el miedo al castigo divino. Dicho de otro modo, es miedo a no ser. Por lo tanto, todo sufrimiento tiene su origen en la culpabilidad. Sin culpabilidad no hay dolor. Sin culpabilidad no existe el sufrimiento en ninguna de sus formas. La culpabilidad es el resultado de la negación del ser. En realidad, este capítulo, en el momento que lo liberamos, es que te explica todo lo que nos pasa en 2 páginas y media. No había manera de cortarlo, lo he querido leer todo porque no había manera de coger un trozo para que, y me gustaría que, porque explica, a ver cómo podemos empezar a dialogar sobre esto, pero explica por qué estamos confundidos. O sea, explica el origen, la causa primal. Entonces, estos puntos iniciales, o sea, cuando decimos todo sufrimiento es una ilusión, porque Dios no creó el dolor, aquí te explica por qué. ¿Por qué es una ilusión el sufrimiento? Y estamos muy confundidos con esto. Estamos muy confundidos. ¿Vale? Porque a mí a veces me dicen, pero es que yo no creo. Pero sí creemos. Creemos en el sufrimiento. Aquí nos lo dice muy claro. O sea, todos creemos en algo. El problema precisamente es que creemos. Porque yo ahora puedo decir, no, creo en Dios, ¿no? Sé, soy en Dios. Tengo una experiencia de Dios. No necesito creer. No necesito creer en Dios ahora mismo, porque tengo una experiencia de Dios. Pero cuando decimos creencia, es como si tenemos una fe tan grande en el miedo, en lo que vemos, en nuestra percepción, en el programa de sufrimiento, por decirlo así, que entonces decimos que no creemos en Dios. No, si en Dios no hace falta creer, no hace falta, es dejar de creer en el miedo. Yo lo veo muy así, ¿eh? Veo dejar de creer en el miedo, dudar del miedo, de ahí viene la duda, ¿no? No sé, decirle no sé al ego, dudar del miedo. Y esa es la puerta. Te voy a dejar hablar. Muchísimas gracias, Rosa, por la oportunidad de crear estos diálogos, de darme a mí también el espacio de expresión para compartir y también por haber elegido este capítulo, el cual te agradezco que no lo hayas cortado porque es una unidad, definitivamente. La manera de explicar del Espíritu Santo en esta obra es un devenir, ¿no? Nos va llevando por distintos lugares hasta ir a una conclusión. Y una cosa que me gustaría decir con respecto a la obra de Mi diálogo con Jesús y María, también Elige solo el amor y todo lo que me va siendo dado y compartimos a través del movimiento del amor hermoso, es que es una invitación a leer con el corazón.
se puede leer con el corazón en vez de leer con la mente. Es decir, ir siendo consciente de qué sentimos en cada párrafo, ¿no? Cada vez que vamos avanzando. Y bueno, ese sentimiento también tiene una función, porque el Espíritu Santo usa la palabra humana también para el propósito de, a veces, confrontarnos, por decirlo de una manera, con nuestros miedos, con nuestras emociones, nuestras resistencias, y lo hace amorosamente para que lo podamos traer a la luz. Canción del Perdón, muy particularmente, nos ayuda a traer a la luz cosas que nosotros inclusive ni siquiera somos conscientes de que creemos en eso o que pensamos de ese modo, tal como vos lo decís. En algún momento del camino, particularmente al principio, porque Canción del Perdón tiene que ver mucho con el inicio de la toma de conciencia, ¿no? Por eso es una resignificación de los contenidos. En ese momento, cuando el Espíritu Santo empieza a propiciar en nosotros este proceso de iluminación o proceso de resignificación de los contenidos, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a descubrir cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que pensábamos en eso. Tal como vos decís, expresamos cosas tales como que no, yo no creo en el sufrimiento, yo creo en la felicidad, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es, como vos decís, depositamos mucha fe en cosas que no tienen ningún sentido, y lo hemos naturalizado de tal modo que ya ni siquiera nos acordamos de eso, ni siquiera somos conscientes. Por eso es que decimos que es una toma de conciencia. Hay un montón de contenidos en nuestro inconsciente, por decirlo de alguna manera, o en nuestra mente, que están desencajados de la verdad. Y lo que hace el proceso de iluminación es traerlos a la luz para resignificarlos precisamente. Y uno de ellos es el del sufrimiento. Aquí este texto habla de una cosa muy importante para mí, que es entender que el sufrimiento no tiene sentido, no tiene significado intrínseco, no tiene significado propio. ¿Por qué? Porque no fue creado por Dios y por lo tanto no puede tener significado, ya que Dios es la fuente del significado mismo. Entonces, tratar de encontrarle un significado al dolor nos lleva a nosotros a estos mecanismos que usamos muchas veces, que decimos, bueno, Dios me mandó este sufrimiento para que yo aprenda tal cosa, o bueno, tengo que sufrir para iluminarme, etcétera, etcétera. Esos son intentos que tenemos, que hacemos nosotros para darle un significado a lo que carece de él. Y esto es importante en la obra que vamos recibiendo, porque la pregunta de el sentido del sufrimiento es una pregunta existencial, es una pregunta universal. Todos los seres humanos, de alguna manera, estamos tratando de encontrarle sentido al dolor humano, ¿no? Y no se lo encontramos. Y esa falta de significado nos dice mucho. Entonces, ¿qué hacemos con esa falta de significado que es propia del dolor y propio de todo lo que es parte del mundo, ¿no? Es decir, el mundo no tiene un significado propio, un significado intrínseco. Por eso es que toda experiencia que tenemos aquí puede ser una experiencia sin sentido. Aquí lo que nos va a ayudar el Espíritu Santo en esta obra es, primero, a reconocer la ausencia de significado intrínseco en el sufrimiento. Y después, encontrar que la causa es simplemente una negación del ser, una negación profunda, un profundo deseo de vivir separado del amor, de ser un ser individual, aislado, desconectado de todos y todo, incluyendo de nosotros mismos, y que eso abre las puertas a esta experiencia de sufrimiento. Y a su debido tiempo nos va a ayudar también a poder relacionarnos con la falta de significado del mundo
y por lo tanto con la falta de significado intrínseco del dolor, a través del amor. Nosotros lo que estamos llamados es a reconocer que hay cosas que no tienen sentido intrínseco y sin embargo nosotros estamos recorriendo esa experiencia. Entonces nosotros podemos dotarla de significado en la medida en que la unimos a Dios, en la medida en que empezamos a encontrar el propósito de todas las cosas aquí en este mundo. Y es posible llegar a ese estado en el que decimos, bueno, ¿y por qué yo tengo que pasar por toda esta experiencia de sentir dolor, sentir cosas que no tienen sentido, etcétera, etcétera? Bueno, hay una respuesta para eso. La respuesta a eso es el sentido de tu vida. Y es lo que busca esta obra, que podamos respondernos a la pregunta de qué somos y por qué estamos aquí. Y ahora en este plano físico, con toda la variedad de experiencias que eso significa, entre las cuales está la experiencia del dolor, ¿no? Y poder darle un sentido trascendente y entender que toda esta experiencia humana sí que tiene un sentido, se le puede dar un sentido en Dios y por lo tanto podemos encontrar la santidad que hay en la experiencia humana entre las cuales está el sufrimiento, pero siempre con los ojos puestos en el cielo y los pies en la tierra, digamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el destino final del ser humano y de toda la creación es el amor, es la plenitud, no es el sufrimiento. Sufrir como meta carece de sentido, es lo que nos está diciendo este texto, porque, bueno, es parte de una experiencia, la transitamos, la abrazamos y seguimos adelante, pero no es la meta, sufrir para ser más, o sufrir para lograr revertir castigos, o sufrir para ganarnos un cielo que de otro modo no nos merecemos. Lo que aquí nos dice esta obra es que fuimos creados por Dios para ser amados infinitamente. Y bueno, estamos en una experiencia humana que tiene muchas cosas ajenas a la verdad divina, ajenas al amor, y tiene un propósito también. Podemos encontrar cuál es ese propósito y cuando lo encontramos, nuestra vida empieza a tener sentido. Y ahí es donde el sufrimiento empieza a cobrar una dimensión completamente diferente y se puede integrar en el amor. Así que gracias por escucharme y por elegir este tema tan importante. Mientras escuchaba lo que decías, estaba pensando que esto es como si tuviera etapas, ¿no? Como si tuviera partes o pasos, que esto gusta mucho, lo de los pasos, ¿no? Primer paso, segundo paso. Pero primero tengo que sentir a Dios. Primero tengo que llegar a profundidad cuando estoy sufriendo, empezar a dejarme amar por ese amor que está ahí. Tengo que empezar a sentirlo, no creer en ello. Puedo creer o no, pero no importa, pero tengo que hacer este trabajo de introspección, ¿no? Por eso a mí me ayudó muchísimo la meditación. Me ayudó mucho porque había unas técnicas que me callaban la mente o la dejaba aparte y me dejaban llegar a ese profundo. Porque desde ahí, o sea, el sufrimiento por sí mismo, es que lo has dicho claro, no tiene sentido. Por sí mismo no tiene ningún sentido. Pero si se presenta y yo ya estoy en el camino de unión con Dios y se presenta, ya sea directamente conmigo o con alguna persona que quiero, porque vamos, si a alguno de mis hijos le pasa algo, por mucho trabajo que yo esté haciendo y muchas meditaciones y todo, yo voy a sentir sufrimiento. Lo voy a sentir porque es mi hijo. Hay un fuerte vínculo emocional ahí. Entonces, si ese vínculo emocional existe, no es por casualidad. Entonces, si yo estoy sufriendo una vez, ya estoy en el camino. Vamos ya a tener claro que estamos, que tenemos claro que sí, que está Dios aquí, que quiero sentirlo, pero claro, yo es que me gusta llegar a este momento y me gusta mucho
que me hayan llegado los diálogos de Jesús y María después de haber hecho mi proceso con el Eje sobre el amor, y hablo por mí, porque sé que a muchas personas les va a ayudar a lo mejor a hacer primero este, pero a mí me ha ayudado muchísimo que hayan llegado ahora. Porque yo creo que esto va a la vez. Es como decir, en el momento en que yo ya sé, pero sé no de aquí, lo sé de aquí, sé que Dios está aquí, sé que el sufrimiento no tiene sentido, sé que en el ser solo hay alegría, solo hay plenitud, todo eso lo sé. Pero entonces, plum, se presenta ese sufrimiento y a lo mejor no se presenta en propia persona porque ya lo puedo deshacer, pero se presentan a alguien querido. Y entonces me engancho con eso. Pero ahora sé que yo puedo sentir eso, lo que no puedo es no sentirlo. O sea, no puedo decir, bueno, mi hijo está sufriendo, yo no sufro, ya no sufro porque ya, no, porque entonces estoy negándome, me estoy engañando y no me puedo engañar. Si sufro, sufro. Y el hecho de que ya haya sentido a Dios y esté, como se dice, despierta, dile como quieras, ¿no? Porque esto no quiere decir que yo no vaya a sentir nada. Y esto creo que es un punto que es muy importante que lo toquemos, porque hay como una idea de que cuando uno ha despertado o está ya en un proceso de plenitud, es como si ya no va a sufrir. Lo que no va a hacer es negarse a atravesar todo lo que se presente. Y si eso es sufrimiento, como lo voy a vivir con mi ser, lo voy a sanar. Pero es que el milagro de la cuestión es que lo voy a sanar en mí y en el otro. Porque el otro recibe esa paz. O sea, si el otro, sea mi amigo, sea mi pareja, sea mi hijo, que está pasando un proceso de dolor, y yo puedo sentir el dolor con él y Dios en mí, el otro va a percibir eso. Lo que yo le voy a decir después no lo sé, porque es el contexto de la situación. Pero si yo lo vivo con Dios, es que es Dios el que le va a responder. Entonces esa paz que yo siento en el corazón, que puedo sufrir y estar en paz, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, puedo sufrir y estar en paz. Entonces eso se comparte, se extiende, se extiende. Porque hay ese error. Por eso quería ampliar esto un poco. Hay esa creencia de que, bueno, llegaré a algún lugar que habrá la rosa de Dios y estará iluminada y ya nunca más va a sufrir. Lo que pasa que probablemente ni siquiera lo llamaré sufrimiento, pero voy a sentir eso. Sí, voy a sentir y no lo voy a rechazar y no voy a escapar de ello. Voy a abrazarlo porque mi poder está en Dios, en abrazarlo con Dios. Es la manera que me sale de explicarlo. Poner palabras es un poco complicado, pero bueno, un poco así, ¿vale? Muchas gracias, Rosa. Y de hecho, esa complicación que experimentamos en ponerlo en palabras es por la falta de significado que tiene precisamente. Entonces, sí creo que esa aclaración es muy importante y creo también que unido a ese punto, no es menor el recordar que toda la obra que vamos recibiendo en el Movimiento del Amor Hermoso es una obra que va directamente a nuestra identidad, es decir, a conocernos en la verdad de lo que somos como el Cristo viviente que somos en verdad, ¿no? Es decir, nuestro ser crístico, como llaman algunos. Porque es que nosotros vamos forjando una identidad falsa, ¿sí? Que es un constructo mental y emocional y que nada tiene que ver con lo que es el verdadero ser que somos. Entonces hay un momento del camino donde empezamos a conectar con la necesidad de pues soltar esa falsa identidad y permitir que la verdadera identidad que somos empiece a brillar en toda su gloria y magnificencia. Y entonces va a la identidad. En este texto que vos compartís aquí, termina diciendo que todo dolor en última instancia es una negación del ser. Es decir, que da una definición de culpabilidad más amplia.
no trata a la culpabilidad como ese sentir, digamos, de culpa que tenemos a veces cuando no cumplimos con una norma moral. No está hablando de la conciencia moral y su sentimiento de culpa psicológica, ¿no? Sino que está hablando de un estado de conciencia separado del ser que abre las puertas del miedo y de todo lo que es contrario al amor. A eso lo llama la gran culpa, por decirlo de alguna manera, o la culpabilidad. Es un estado de conciencia. Por lo tanto, lo une a la identidad. Entonces, el problema no está tanto en el sufrimiento, sino en nuestra tendencia a obtener identidad del sufrimiento, la identidad sufriente que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, ese apego al sufrimiento con el fin de ser algo, ¿no? Es como si no sufriéramos, fuéramos menos. O si no sufriéramos, nadie nos va a querer, o no somos muy humanos, porque, bueno, si no sufro nada, entonces la gente dice qué cosa más rara, está mintiendo, está negando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto identidad en el dolor. Hemos invertido en identidad en el dolor, es decir, hemos invertido ser en el dolor. Y hay una gran diferencia entre decir, estoy pasando por una experiencia dolorosa, abrazarla y seguir, eh, uniéndola al Cristo interior, uniéndola a nuestra Divina Madre y ser ese dolor. Y la experiencia del dolor y del sufrimiento a veces se nos pega y nos identificamos con ese dolor, como si ese dolor fuera parte de nosotros. Y aquí lo que nos quiere decir Jesús es que ese dolor no forma parte de tu ser, ni siquiera se percata tu ser de ese dolor, aunque sí es una experiencia que estás atravesando, es siempre temporal. Dios le dio un significado para no dejarnos solos en el dolor, por eso se hizo uno con el sufrimiento humano, de tal modo que podemos entregárselo a Cristo, podemos unirlo a Cristo y obtener de la experiencia del dolor frutos, digamos, de conciencia, ¿no? A veces el dolor nos ayuda a ser más conscientes, a ser más profundos, a adquirir profundidad y un montón de otros frutos de conciencia, porque pues Dios no nos quiso dejar solos con el dolor. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando yo me identifico con el dolor, pienso que solo esos frutos de conciencia pueden obtenerse a través del camino del dolor, cuando eso no es verdad. Puedo obtener los mismos frutos de conciencia aquí en este mundo por el camino de no sufrir, el camino de la alegría, el camino de la luz. No es cierto que necesito sufrir para conocerme a mí mismo. Tampoco es cierto que necesito sufrir para alcanzar un mayor grado de conciencia o de unión con Cristo. Y ahí radica la esencia de lo que está planteando aquí el Espíritu Santo. No necesitamos el dolor. Si nuestra mente, nuestra alma y nuestro guión de vida pues incluyó el dolor, lo atravesamos y debe haber una razón santa por la cual eso existe en nuestra vida. Lo podemos abrazar, entregar a Cristo, obtener paz para poder recorrerlo en paz, y eso es muy importante, pero no darle más importancia que esa. Hay una parte de mi diálogo con Jesús y María donde dice que comprendamos que le tenemos que restar importancia tanto al dolor como a la alegría, ¿no? Es decir, dejar de identificarnos con los opuestos de este mundo y entender que son transitorios, son parte de una experiencia y no son la verdad. El sufrimiento es tan ilusorio como su opuesto. Es simplemente parte de una dinámica de contrarios que tiene esta realidad dual. Entonces, bueno, forman parte de cómo yo me relaciono con esa dualidad. Pero si yo creo que en esa dualidad hay dos extremos, uno es el sufrimiento y otro es la alegría, por ponerlos como nombres contrarios, y que uno es más valioso que el otro y que yo voy a obtener frutos de conciencia en uno en vez de en otro, sigo enredado en la ilusión.
porque lo cierto es que ambos dos son parte de una experiencia temporal, ilusoria, que estoy llamado a amar, pero que no es la verdad. La experiencia humana física, terrenal, no es eterna. Por lo tanto, no es la verdad, no es la realidad, simplemente porque no es Dios. Nosotros estamos llamados a participar de la vida divina, que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, como síntesis de esto, lo importante no está tanto en la experiencia de dolor o no, en si siento dolor o no, porque mientras esté en la dualidad lo voy a sentir, sino en no hacer del sufrimiento un ídolo, un medio irrevocable para obtener un mayor grado de elevación o méritos ante Dios, de tal modo que yo pueda llegar algún día a un lugar donde me encuentre con Él y le diga, he sufrido tanto que me merezco estar en el cielo. O que soy especial, porque el dolor también me puede hacer sentir especial. Pero esto también ocurre en su opuesto. Hay personas, yo he observado, que viven la vida siempre tiene que ser una fiesta, que la vida sea una fiesta, ¿no? Por ponerlo en una frase que se pueda entender. ¿Por qué? Y rehusan todo tipo de experiencia de sufrimiento, ¿no? Y van por el mundo buscando de alegría en alegría, fiesta en fiesta, diversión en diversión, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad es la misma identificación que hace el quien se identifica con el dolor, nada más que se identifica con su opuesto y cree que a través de la gratificación psicológica permanente va a obtener algo, un beneficio de alguna manera, que en realidad no es real, porque son dos caras de una misma moneda. Entonces, el problema no está en la experiencia que vamos recorriendo según esta manifestación, sino en que no invirtamos identidad en eso, que no seamos un ser sufriente o un ser alegre, que seamos el ser crístico que somos, que está más allá de todo dolor y más allá de toda alegría mundana. Gracias por escucharme. Gracias. Sí, ahora yo creo, bueno, no lo vamos a poder explicar todo aquí, pero sí, esto ha aclarado muchas cosas. Es que me doy cuenta de cuánto esto necesita ampliarse, necesitamos mirarlo, necesitamos leer juntos. Entonces, bueno, como luego ya diremos, pues se va a abrir un espacio para esta obra, ¿no? Luego comentaremos. Mira, fíjate que ahora en el próximo que tenía, precisamente, es el capítulo 76, que habla del fin del sufrimiento. Y este, pues ahora voy a leer este, ¿vale? Voy a leer este y lo comentaremos porque, bueno, nos habla de este fin. Dios crea seres perfectos porque crea de sí mismo. Todo lo que no forma parte de él no existe ni es real en absoluto. Por lo tanto, todo aquello que crees que forma parte de ti y es contrario a la voluntad de Dios, es decir, a su esencia santa, no puede formar parte de ti, pues no forma parte de él. Su hijo no puede sufrir y en efecto nunca sufrió. El sufrimiento es siempre una insuficiencia y Dios no sabe de incompleciones. Todo sufrimiento debe verse como lo que es, una fantasía. No existe y no existirá jamás, pues jamás será real. La inocencia es el único estado en que Dios te conoce y en ese estado es donde no puede haber sufrimiento alguno. No abrigues pensamientos rencorosos y aprende a perdonar todo y a todos, y verás cómo el sufrimiento desaparece para siempre de tu vista y de tu experiencia. Los que son inocentes no pueden sufrir. Y recuerda que perdonar es el privilegio de los perdonados. Perdona a tu hermano por las ilusiones que él abriga de sí mismo y no las compartas con él. No sabe quién es, demuéstraselo tú. No con palabras,
pues no puede oír la voz de la verdad en su estado mental actual. Deja que en cada encuentro sea el Espíritu Santo quien le recuerde a su ser la bienvenida de la santidad. Aprende a unirte con su verdadero ser y no con su cuerpo, pues de este modo estarás realmente en la unión universal del amor, que es unión del amor con el amor, y no de cuerpos separados con cuerpos separados que ni existen ni se unen. Solo en el nivel espiritual puede haber unión. Por lo tanto, solo a este nivel puede experimentarse y extenderse el amor. Solo las mentes pueden estar unidas y la mente que Dios creó está unida eternamente, pues el amor une. Todo dolor es una falta de perdón, del mismo modo en que toda curación proviene del poder curativo del amor. El Espíritu Santo tiene el poder y la función de sanar la mente enferma del Hijo de Dios, quien cree haberse separado de su Padre y ser lo que no es. En su demencia, el Hijo cree ver lo que no es real. El espíritu de amor que mora en la mente santa del Hijo de Dios sabe cómo sanar, pues para eso fue creado, para retornar al Hijo perdido a la casa del Padre. Y lo hace por un solo camino, el de la verdad, el de la inocencia. Camino este que está cimentado por Dios mismo, pues su cimiento es la misericordia infinita. Fíjate que yo he puesto el ejemplo de si mi hijo, ¿sabes? Y si yo me encuentro y si yo siento, y no te he dicho, no sé cómo ponerle palabras a lo que quiero explicar que se puede hacer para liberarte. Y aquí ha puesto exactamente las palabras. O sea, la explicación de cuando yo estoy sufriendo, ya sea que crea que es por causa de alguien separado de mí, por el que yo siento algo especial, o por algo que me está pasando a mí, o por una enfermedad que tenga yo, no importa. Aquí me está diciendo que es una falta de perdón. Me lo dice claramente. Hay algo de lo que me siento culpable y por eso en mi escenario me he puesto un hijo que sufre para yo poder sufrir, o me he puesto una enfermedad en mi cuerpo para yo poder sufrir porque me siento culpable. Entonces tengo que perdonar. ¡Wow! Es que hay cosas, te las dice muy suaves y muy hermosas, pero te las dice, no mires para otro lado. Es eso. Es culpa lo que sientes. Y si sufres, sientes culpable, tienes que perdonar, ya sea que te creas que es por otra persona o por algo tuyo. Es que no es lo mismo, es lo mismo. Por eso conforme lo leo, me llega al corazón, me llega al corazón, porque realmente pienso, madre mía, es que te lo está diciendo, o sea, no abrigues pensamientos rencorosos y aprende a perdonar a todo y a todos, y verás cómo el sufrimiento desaparece para siempre de tu vista y de tu experiencia. Y de hecho, cuando tenemos una experiencia de perdón, en ese momento desaparece totalmente. Desaparece. Luego, parece que en el tiempo aparece otra situación que tengo que volver a perdonar. Pero en realidad, si yo me mantuviera siempre en la presencia de ese instante sagrado de perdón, no sería necesario sufrir. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, yo creo que, bueno, quizá por eso te decía que me gusta mucho estar leyéndolos ahora, estos diálogos con la canción del perdón, porque me pone los pies en el suelo, me hace ser un corazón humilde, me hace darme cuenta de cuántas veces todavía me engaño.
Y lo puedo entregar y puedo liberarme. Pero tengo que reconocer, no me puedo engañar. No puedo, tengo que ser muy honesta. Y esa honestidad es la que me ayuda a estar en ese instante de paz eterno. Mm. No sé, ¿quieres decir algo de este? Luego el otro que tengo para leer es el significado del perdón, un trocito que habla del perdón de Cristo. Si Porque querés, creo... háblalo porque, léelo, perdón, decía, Sí, y después en todo caso compartimos, porque quizá parte de lo que a mí me surgía decirlo esté ahí, ¿no? Y por lo que veo sí. está. Bueno, este sí que tenía un trocito para leer y luego para comentar. No lo voy a leer todo, pero es que tiene que ver con lo que significa el perdón y creo que como viene, ¿no? El perdón de Cristo. La gran dificultad de este mundo para alcanzar el perdón es que el ego ha tergiversado este don del cielo. El perdón no es de este mundo. Fue creado por Dios para el tiempo. Es la ilusión que Dios entregó al hombre para que reemplace con ella a todas sus ilusiones. Las ilusiones de muerte, pecado, dolor, el sueño del odio que es este mundo cruel y vano por el sueño perfecto y feliz del perdón. No hay nada perfecto que no pueda lograrse sin el perdón verdadero. Decimos verdadero, pues el mundo se engaña al respecto del significado del perdón. Te cuesta perdonar porque crees que perdonar es un ataque a la verdad. Crees, tal como lo cree el mundo, que perdonar es aceptar lo inaceptable, considerar como santo lo que claramente es corrupto. De este modo anulas el perdón, pues de ser esto el perdón entonces, perdonar sería un ataque a la verdad. El perdón es el don del cielo que más se ha tergiversado en el mundo. Es donde más se manifiesta el engaño del ego, desproveyendo de significado al tesoro más perfecto que Dios dio al hombre en el tiempo. Según lo considera el mundo, hay diferentes clases de perdón y ellas son todas unas faltas de perdón. El perdón para atacar es el que más se usa en este mundo que negó la verdad. Es el perdón que considera que uno es más santo que otro y entonces puede dignarse a perdonar a otro que es más indigno. Esto no proviene de la verdad, pues todos los hijos de Dios son santos e iguales en santidad. Creer que uno es más santo que otro es desconocer el significado de la santidad. Significado este que, en efecto, nadie conoce en este mundo. La santidad no tiene grados. Es Dios mismo como la verdad es Dios. Si perdonas a tu hermano considerando que te ha hecho algún daño y que tú eres mejor que él, y te dignas en tu aparente bondad a perdonarlo, eres un perverso, pues no haces otra cosa que negar lo evidente, que tú no crees en tu santidad ni en la de tu hermano, pues no sabes lo que es la santidad. La santidad de tu hermano, tal como la tuya, procede de Dios. Es su santidad la que comparten todos y todo. Tú no conoces a tu hermano y nadie conoce al Santo Hijo de Dios, pues nadie te conoce. Entonces, ¿por qué te juzgas? Existe otro modo más sutil de engaño en el perdón del mundo, y es el de aquellos que guardan silencio para demostrar a su hermano que no devuelven su ataque, pero que en silencio sufren su desdicha, la cual fue provocada por su hermano. De este modo, al igual que en el anterior, se aumenta la culpabilidad en tu hermano. Este es el propósito del perdón tal como lo entiende y utiliza el mundo. Es un mecanismo perverso de ataque que tiene como dardo envenenado a la culpabilidad. Creer que un hijo de Dios es culpable es no entender.
Nunca está justificado un ataque. Echar la culpa es atacar. Por ende, nadie tiene derecho real a echar la culpa a nadie y abogarse que vive en la verdad. Nadie es culpable por el dolor que crees tener. Solo tú te infliges dolor a ti mismo. Son tus interpretaciones, hermano santo, las que determinan cómo quieres definir los acontecimientos y sucesos de tu vida. No es tu hermano quien te hiere y tú no puedes herir jamás a nadie, porque por eso es que perdonar a un pecador es un concepto inherentemente falso, pues son conceptos antitéticos. Una vez que se ve el pecado, es decir, se cree en que se cometió un pecado, no se puede perdonar. El pecado, de ser posible, no se puede perdonar. Por eso es importante que entiendas que el pecado no puede existir, pues Dios no lo creó. No mires a los errores de tu hermano como pecados, pues no lo son. Son tan solo errores acerca de su identidad y son siempre súplicas de amor que lanza a Dios, al igual que tú. Y ahora es el final. El verdadero significado del perdón reside en Cristo y ningún otro lugar. He dicho que el perdón es la llave de la felicidad. Es verdaderamente la única llave que abre la puerta del cielo, pues así lo ha dispuesto la voluntad amorosa de Dios. Pero ¿de qué sirve que tengas la llave si no sabes dónde usarla? Entrégale las llaves del perdón a aquel que sí sabe cuál es el significado del perdón, pues no ve pecados en ninguna parte, al saber con perfecto conocimiento que la es impecable. Hola, Miguel. Mm, Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hola. Muy bien. Bueno, Miguel, te hemos invitado. Estamos en el apogeo del perdón. Estamos en el apogeo del perdón de Cristo y bueno, una alegría tenerte aquí. Vamos a hablar un poco de esto, Sebastián, si quieres acabar de concluir, porque ya era la parte final, y entonces empezamos a hablar con Miguel porque yo decía, vamos a concluir estos diálogos, pero en realidad vamos a empezar estos diálogos. Vamos a empezar estos diálogos en grupo y los vas a llevar tú, Miguel. Entonces, bueno, os dejo un poco. Hablamos del perdón y hablamos de todo esto. Hablamos del perdón de Cristo y hablamos de cómo vamos a extender estos diálogos y este perdón de Cristo con los encuentros que va a llevar Miguel, ¿no? Entonces, bueno, primero Muchísimas voy a gracias, dejar Rosa. que Sebastián nos cuente un poco. Muchísimas gracias, Rosa. Creo que, como bien vos dijiste, eh, esto es amor vivo, ¿no? Entonces, continúa. Es la relación que nosotros estamos llamados a tener, al menos desde las revelaciones recibidas con la verdad, es entender que vamos relacionándonos en un diálogo de corazón a corazón, en presencia del amor y la verdad. Entonces la sabiduría se va desmenuzando, ¿no? En su belleza. Entonces, nunca son temas que se van a agotar en una charla, digamos, ¿no? O en una lectura. Por eso es que se van creando espacios en la Fundación Amor Vivo, que es la fundación que hemos creado para extender todo el movimiento del amor hermoso, espacios de diálogo, espacios de discernimiento a los cuales están todos invitados para precisamente ir descubriendo juntos en la presencia de Cristo el significado profundo de las revelaciones que vamos recibiendo. Así que quisiera dejar a Miguel que nos explique, bueno, cómo van a estar estructurados los días y demás, con el fin de poder darles a todos la oportunidad de saber que todos los disparadores que van generando estas
estas revelaciones, podamos encontrar un lugar, un espacio de tiempo donde podamos dialogar, ¿no? Y hacer preguntas y discernir, que es tan importante. Así que gracias, Miguel, gracias, Rosa, sobre todo por crear estos espacios de descubrimiento de la revelación que vamos recibiendo. Bueno, me toca hablar a mí, ¿no? ¿Se escucha, no? Sí. Sí, te escuchamos Sí, muy bien. perfecto. Bueno, la verdad que muchas veces me cuesta poder sintetizar, ¿no? Algo que quiero expresar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más síntesis posible para que no sea tan largo. El programa este que nosotros vamos a lanzar entre muy poco, que se llama Soplo de Amor Vivo, bueno, está basado en los libros de Mi diálogo con Jesús y María. Anteriormente este libro se llamaba Soplo de Amor Vivo en realidad, nada más que cambiaron el título y ahora se llama Mi diálogo con Jesús y María. Este es el libro con el cual yo llegué a la fundación y bueno, la verdad que para mí fue también un antes y un después haber leído la lectura del libro. La verdad que no lo llegué a terminar de leerlo todo, pero sí leí gran parte del libro que para mí también me fue muy lindo. La verdad es que las cosas que se me revelaron fueron muy lindas. Y bueno, como ahora salió hace poco el libro, ya está abierto al público, dije yo, bueno, quizás sea mejor crear un espacio donde compartamos los capítulos del libro y bueno, y ver también, ¿no? ¿Qué le dice a cada persona lo que se lee en el capítulo? Porque hay una parte, no me cuesta ponerlo en palabras, pero hay una parte, creo que es en la introducción del libro, donde Jesús dice que la revelación es intransferible. O sea, que hay revelaciones que se me hacen a mí que a la otra persona quizás se le hagan de una manera diferente. Y bueno, cuando entendí eso, dije yo, bueno, quizás sea mejor crear un espacio donde invitemos a las personas a leer los capítulos y ver, indagar a ver qué le dice a cada persona, ¿no? Porque a una persona le puede revelar una cosa, a otra. Y bueno, una vez que compartimos entre todos juntos qué se nos reveló a cada uno, bueno, ahí entrar en el diálogo, ¿no? Para que la verdad también haga acto de presencia y bueno, empezar como quien dice, hurguear y a desmenuzar diálogo, todo lo que se nos revelan a través de los libros. Así que, bueno, el propósito de este programa fue hecho por eso, por la introducción o el prólogo creo que es del libro, que dice que la revelación es intransferible y bueno, que a cada persona se le revela lo que se le tiene que revelar en el capítulo, ¿no? Así que eso me llamó mucho la atención a mí porque no, me hizo acordar cuando leía al principio del capítulo y bueno, se lo compartía a Sebastián lo que había recibido a través de ese capítulo y él me contaba que había recibido, que su episodio fue algo similar, pero diferente, pero sí estaba encerrado en la misma verdad. Así que de esas experiencias que tuve dije, bueno, vamos a crear este nuevo programa y bueno, y de acá vamos a ver qué se nos manifiesta a cada uno, ¿no? Así que, bueno, esta es la idea del programa, que cada uno también aplique su propio discernimiento, ¿no? Porque todos tenemos un discernimiento y debemos aplicarlo a lo que leemos para también muchas veces no caer en los errores, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí se lee el capítulo y se queda solamente con lo que dice el capítulo y esa no es la idea es que hurguemos, investiguemos más lo que se nos está queriendo decir a cada uno en el capítulo y bueno, después entregarlos acá en el diálogo, en el compartir y bueno, y ahí lograr entre juntos, en unión y relación, llegar a la verdad, ¿no? A que se manifieste la verdad en esta unión y relación.
Así que bueno, este es el propósito de Soplo de Amor Vivo. Yo creo que de este programa van a surgir muchas otras cosas más nuevas, porque este libro como que tiene muchas cosas adentro, mucho contenido adentro, que yo creo que da para más que solamente un programa que se comparta por Zoom. Así que bueno, yo quería compartirles esto, no sé si se habrá entendido más o menos cuál es el propósito del programa, pero bueno, esto para mí es nuevo, la verdad que nunca me vi haciendo Zoom y compartiendo estos programas por internet, no soy mucho del internet, pero fue una inspiración que sentí y fue muy fuerte y yo dije, bueno, yo le dije a Jesús, te digo sí, pero bueno, siempre te voy a poner en primer lugar a vos, ¿no? Para que seas vos quien me inspire, quien ponga las palabras que tenga que poner en mi mente o en mi boca, en lo que sea, para que esto lo hagamos juntos, ¿no? Porque si no, si tiene que ser por mi cuenta sola, no sé, a veces me pasa que me tartamudeo, me cuesta expresar una idea o una manifestación que he recibido, y bueno, pero yo sé que en unión y relación entre todos juntos lo que vamos a participar de este programa y estando presente Jesús, cuando Jesús dice, donde hay dos o tres presentes en mi nombre, hay algo yo acto de presencia. Así que yo creo que va a ser un programa muy lindo y bueno, se van a compartir muchas cosas, se va a sanar también de muchas cosas. Así que bueno, la verdad que yo creo que es un programa que va a tener mucho contenido. Así que bueno, quería compartirles eso y ahora los dejo a ustedes. Gracias, Miguel. Has dicho algo que creo que es muy nuevo y muy hermoso, y es que las personas puedan compartir lo que sienten de revelación, vamos a decir, según su experiencia al leer. Entonces, esto es totalmente nuevo. No estamos hablando de alguien que esté ahí para que yo le pueda preguntar, sino que yo misma, el propio libro, es que es exactamente eso, la experiencia que yo he sentido con todos los libros, tanto con todos los libros espirituales, es exactamente lo que, tal como lo has descrito. Sí que es verdad que a veces parece que tienes que preguntar, ¿no? ¿Y qué voy a decir yo? Que le he hecho un montón de entrevistas a Sebastián, dirán, pero esta que no hace más que preguntar. Pero sí, pero incluso Sebastián sabe que no era tanto una pregunta que a veces hacía, sobre todo al principio, luego ya no dejé de preguntar tanto y fui más al compartir, que el propio diálogo. Es decir, yo a veces lo único que hacía era leer y empezábamos el diálogo y en el diálogo surgía la conversación. Entonces, creo que realmente lo que estás diciendo, o por lo menos así lo siento yo, creo que es muy bello, porque aquí no habrá maestros, no habrá nadie a quien entre nosotros vayamos a decir, bueno, esto lo va a llevar el Miguel y aquí ahora todos le vamos a preguntar. O va a estar ahí Sebastián, entre Miguel y Sebastián vamos a preguntarle. No, no vamos a preguntar, vamos a responder. Vamos a leer y vamos a sentir nuestra respuesta. Entonces esto creo que es muy bonito. Para mí una gran experiencia, o sea, a mí allí me tienes. ¿Cuándo empezáis? Ahí me tienes ya. Seguro. El primer día seguro estoy ahí, luego siempre que pueda. Saben que con este tema de los Zoom y los encuentros que estamos haciendo, bueno, hace poco venimos, hace 1 o 2 días, volvimos en un encuentro que hicimos en Miramar, y la verdad que estoy como medio desorientado con el tema de la fecha, pero creo que he entendido que es quizás 31, pueda ayudar en esto. 31 de mayo. ¿Él? La idea de organización es hacerlo los miércoles, todos los miércoles en el mismo horario que el programa de Encuentros Santos, es decir, de 11:30 a 1 de la tarde, hora de Argentina, todos los miércoles, como dije anteriormente, y empieza el 31 de mayo, miércoles 31 de mayo, y continúa indeterminadamente. De manera tal que, bueno, también uno a veces puede entrar en un miércoles y otro no. No hay problema porque vamos a seguir adelante. Esto es un camino
se llama Soplo Amor Vivo, como bien lo dijo Miguel, porque ese era el nombre inicial que tenía esta obra, por eso ese título lo tiene el blog de la Fundación, que se llama Blog Soplo Amor Vivo, porque representa bien lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Es amor vivo, es dinámico. La palabra inspirada nos va a decir hoy algo, mañana otra cosa, y traspasado otra, y la idea es crear un espacio de discernimiento y de diálogo en la verdad y el amor, en presencia de María, de Jesús, de los ángeles, del cielo, tal como dijo Miguel, siempre que dos o más estén reunidos en mi nombre, Jesús va a estar presente, y donde está Él siempre está María y el cielo y toda la creación verdadera del Padre. Y entonces, en ese espacio de unión con Cristo, poder ir respondiéndonos a las preguntas de qué me dice la verdad a mí, que es en definitiva lo que está planteando Miguel. No tanto una búsqueda metafísica, digamos, de una verdad teórica o abstracta, sino tal y como opera la verdad, que es la verdad hablándome a mí y expresándose en un modo único en mí, porque no es cierto que la verdad, al menos desde la revelación recibida, no es cierto que la verdad sea, tenga una única manifestación. Si bien es verdad que la verdad es universal y siempre la mismísima verdad, sus manifestaciones son tan diversas como seres creados hay. Así como yo soy el rostro único del amor de Dios que solo yo puedo ser, lo mismo ocurre con la verdad. La verdad me habla a mí y a cada uno de nosotros de un modo único, irrepetible, y precisamente por eso es que puede haber unión y relación, porque yo encuentro la verdad de Dios en vos, en el otro también. Y entonces, bueno, esa parte de Dios que solo el otro puede mostrarme es necesaria para que yo conozca la totalidad. Así que va a ser miércoles de 11:30 a 1 de la tarde, empezando por el miércoles 31 de mayo, horas de Argentina. Gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias. Ahí estaré y me encanta eso de que sea el compartir del sentir, ¿no? El compartir del sentir. Es lo que has dicho antes también, que lo hablábamos antes, Sebastián, que no es intentar entender. Ninguno de estos libros son para intentar entender con la mente, con la misma mente que me lleva al sufrimiento, sino dejar caer y llevar esto al corazón, llevarlo al corazón, llevar a ese sentir, ¿no? Entonces es abrirnos juntos a sentir, entiendo. Y a ver lo que surge de cada encuentro, ¿no? Sin duda, y por sobre todo, van a estar planteados igual que los encuentros santos como una experiencia. Estamos llamados, por lo menos en el movimiento del amor hermoso, a acceder al conocimiento por una vía nueva. Hasta ahora la humanidad ha intentado y lo ha alcanzado en gran medida, alcanzar el conocimiento a través del devenir intelectual, es decir, de lo que nosotros llamamos la razón, que no es otra cosa que la mente pensante, ¿no? Pero según la definición del mundo de lo que es la razón. Aclaro esto porque la razón verdadera es otra cosa, pero según la revelación que recibimos. Pero cuando nosotros hablamos del ciclo de la razón, hablamos de una humanidad muy intelectualizada, que utiliza el devenir intelectual para alcanzar el conocimiento. Y la mente pensante puede ayudarnos a eso, indudablemente, pero no es la única vía de acceso al conocimiento. Hay otras vías de acceso, y la de los tiempos actuales, según la revelación de María Inmaculada, es el tiempo de la experiencia del amor universal. Es decir, que yo pueda experimentar la verdad, experimentar el conocimiento, experimentar el amor. Por eso es que es tan importante leer estos libros con el corazón, y que los espacios de discernimiento que vamos creando también se hagan desde el corazón. En vez de hacer la pregunta de ¿qué pensás acerca de esto?, una pregunta más acertada sería ¿qué sentís acerca de esto?, ¿no? ¿Qué estás sintiendo en este momento
en que la verdad se está revelando de esta forma particular. Gracias por escucharme. Qué bella manera de poder, por ejemplo, en algún momento cuando leamos, decir eso, qué sentimos, ¿no? Y compartir. Aunque es verdad que a veces no todo el mundo tiene la facilidad de abrir el corazón así en un grupo abierto o en público, sí, cada vez más eso está sucediendo. Cada vez más está sucediendo. Yo lo veo por ya los encuentros que hemos tenido en el viaje del alma o los encuentros que he venido algunas veces en los encuentros santos o los mismos diálogos que hicimos. Llega un momento en que realmente hay esa necesidad y vamos perdiendo el miedo a expresar nuestro sentir, ¿no? A abrir nuestro corazón. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Si no, tengo por leer solamente aquí al final que quería coger, porque pensaba, es una manera de, es el final, ¿eh? Es el final de aquí, de concluir este diálogo. Pero no sé si queréis comentar algo más, Miguel. ¿Quieres decir alguna cosa más? Sí, algo resumido nomás que es también medio por el programa este nuevo que estamos creando de Soplo de Amor Vivo, ¿no? Hay algunas partes en los capítulos del libro donde Jesús dice que ha llegado el tiempo de los verdaderos adoradores de mi Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo cuando entré a la fundación, yo sentí un mensaje que me fue dado, que me puso a pensar mucho y a discernir mucho en ese mensaje, que me dice que los libros, o sea, no sé cómo ponerlo en palabras, pero voy a tratar de ponerlos como me salga a mí, ¿no? Que estos libros que traen la fundación, que vienen de la Fundación Amor Vivo, son unos libros para que nosotros crezcamos en la relación directa con Dios, para que podamos empezar a ya no mirar a una persona como un maestro o ver que esa persona tiene una sabiduría que yo no tengo, sino empezar a hacer también las preguntas también directas a Dios. Eso fue algo que a mí me asombró mucho, porque cuando yo empecé me costaba mucho no preguntar, pero hubo un momento en donde me pasó que en los capítulos del libro sentí como esa conexión, ese no sé qué, como para decirlo, para no poder ponerlo en palabras, que estos libros en realidad es como un diálogo entre el alma y Jesús, entre el alma y María, entre el alma y Dios, entre el alma y el Espíritu. Por eso es que, bueno, surgido de esto lo que le estoy compartiendo, es que dije, bueno, vamos a crear este programa de Soplo de Amor Vivo, donde las personas también empiecen a hacerle la pregunta a Jesús, al Espíritu, a María, al nombre que ellos quieran, que son esas preguntas que les surgen, ¿no? Y yo sé que Jesús se las va a responder a través del libro, a través de un diálogo, porque también he descubrido eso, que a través de un diálogo se formula la pregunta que yo me hice y obtenés la respuesta también a través de un diálogo. Así que, bueno, quería compartirles eso. Yo creo que es una nueva etapa para el camino espiritual donde ya no va a haber maestros, sino que las preguntas directas también van a ser hacia Dios y Él se va a encargar perfectamente cómo hacernos llegar las respuestas. Así que me parece que quería compartirles también esto porque es algo una novedad que trae también mi diálogo con Jesús y María y lo dice en algunas partes del capítulo. Así que, bueno, quería compartirles eso para que entendamos que se está abriendo como digamos, un portal o un canal nuevo hacia una conexión más directa con Dios. Y bueno, y poder abrirnos también nosotros a poder vivir esa conexión más directa. Y como acabaste de decir también recién, Rosa, del tema de compartir también a veces nuestro dolor y las cosas que nos están pasando, Jesús también en alguna parte del capítulo de Soplo Amor Vivo dice, María, dice también que Él es el médico de las almas. Y o sea, para poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a un médico
nos sentamos delante del médico y no le decimos cuál es nuestro dolor, qué es lo que nos está pasando, el médico no va a saber qué es lo que te está pasando. O sea, el médico va a poder actuar si nosotros le decimos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos produce dolor, qué es lo que nos está atormentando, las cosas, ¿no? Porque si nosotros una vez que confesamos qué es lo que nos está pasando, es como que le estamos dando permiso al Espíritu Santo, le estamos dando permiso a Jesús, que Él pueda intervenir en este dolor, en esto lo que nos está pasando, y bueno, y ahí empezar el proceso también de sanación. Si nosotros no compartimos lo que nos está pasando, de alguna manera u otra estamos cerrando la puerta a Jesús, a María, al Espíritu, porque no estamos queriendo compartir algo que nos está pasando. Y si nosotros no compartimos lo que nos está pasando, Jesús no puede interferir porque Él siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Así que bueno, quería también compartirles eso porque eso también es algo que se va a hacer mucho hincapié en el programa de Soplo de Amor Vivo, donde la gente va a tiene que compartir lo que le está pasando, porque si no, Jesús no puede interferir. Ahora, bueno, después vamos a hablarlo bien con Sebastián si lo vamos a grabar o no a este programa, porque como se va a expresar muchas cosas, quizás hay personas que se sienten incómodas en el tema de querer compartirlo al público, y así que bueno, después con Sebastián lo vamos a ver muy bien, si lo grabamos al programa y lo ponemos al público o no. Pero bueno, quería compartirles esto que me parece que es fundamental, va a ser fundamental en este programa de que compartamos lo que nos está pasando, porque si no lo compartimos de alguna manera u otra, nos estamos encerrando. Así que bueno, quería compartirles eso solamente. Gracias, Miguel. Mira, lo que has dicho, yo así como idea, y fíjate que está saliendo aquí, pienso que también se puede grabar una parte, la parte en la que se lee, la parte en la que se comparte al principio y luego que haya un espacio en el que, porque haya una parte grabada para que las personas que no saben de qué es, por lo menos puedan ver un poco qué es. Y ya pues llegue otro momento en que otra parte del encuentro pues esté sin grabar para los que quieran compartir. No sé, yo lo doy como idea, ¿eh? Yo es que siempre lo suelto. pero sí que entiendo perfectamente lo que dices, porque es necesario poder abrir el corazón. De todas maneras, siempre vamos a compartir con Jesús o con María. O sea, incluso os hablo de mí, que he compartido muchísimas cosas, hay cosas que no he compartido públicamente, ¿no? Pero sí las he compartido con Jesús y con María. Las he compartido. Por lo tanto, ese compartir siempre está. Se termina la videoconferencia y ese compartir profundo en donde tú puedes sacar aquello de lo que hablo de mí, de lo que me siento culpable, de lo que me siento indigna, de lo que me siento mal. Eso es que por mucho que no se grabe, a lo mejor tampoco lo voy a compartir en público o con otra persona. Pero sí lo voy a compartir con Jesús, o sí lo voy a compartir con María, porque lo he hecho, o sí lo voy a compartir con Dios, o sí lo voy a compartir con el Espíritu. Por lo tanto, esa posibilidad siempre está. Entonces, yo lo que encuentro muy bello es que en estos encuentros se abre esa puerta. Entonces, tú comparte aquí, pero si una persona no puede hablar, o no se atreve, o no quiere, o no en su expresión no está la manera de poner palabras a lo que está sintiendo, ya sea que se grabe o no se grabe, que sepa esa persona que siempre ahí se está mostrando que el compartir con Dios siempre está. Entonces, lo bonito de este programa es que abres la puerta a eso. O sea, esto es una muestra de lo que es compartir, pero el verdadero compartir siempre está posible. O sea, el verdadero compartir, me refiero al compartir con Dios, siempre es, siempre es. Entonces, ahí está la puerta que lo muestra. Porque claro, de alguna manera, el hecho de que se grabe y se vea va a llegar a muchas más personas. Yo esto lo encuentro muy bonito. También es algo que, mira, estamos ahora dialogando aquí, pero es muy bonito que las personas, o sea, van abriendo, se van viendo que eso es posible. Personas que a lo mejor ni siquiera se atreven a venir al encuentro, pero sí lo van a mirar. Luego otro día van a venir
Y entonces van a aprender ese compartir, cuando yo me abro aquí, pero ya os digo que incluso cosas mías yo no las he contado y no por eso no se han sanado porque realmente no las he escondido para Jesús, no las he escondido para María, ¿sabes? Entonces, esa manera de cómo se hace es lo que van a aprender aquí, van a ver aquí, pero luego ahí le vas a poder contar todas las miserias, porque todas esas miserias, como decíamos, no son verdad para el amor de Dios, porque Dios sabe que tú eres puro, inocente, sabe quién eres, Él nunca te olvidó, nunca te olvidó. Y eso, wow, te abre el corazón cuando tú te das cuenta de eso, sabes que tú eres el que eres porque Dios nunca se olvidó de ti. Entonces, tú simplemente le dices eso y él te libera de todo eso que se lo has dado. Te libera de todo. Gracias. Gracias porque creo que va a ser una gran belleza estos encuentros. Gracias, Miguel, y gracias, Sebastián, por supuesto. Gracias a los dos. Bueno, no sé, Sebastián, ¿quieres decir algo más? O Miguel, si no, voy a leer esto. Porque es la parte final, ¿eh? Es el final del anexo y además de alguna manera te lo dice María y me ha gustado mucho, así que voy a poner la voz femenina para que llegue a todos los corazones. Y luego pues estamos un poquito en silencio y ya nos despedimos. Vamos a escucharla. Ahora te pido que tomes mi mano, la mano de la Madre del Amor Inmaculado, fuente de toda vida, fuente de tu ser, y atravesemos juntos ese portal. Ya no hay juicios, ya no juzgamos más. Dame tu mente, tu imaginación, tu corazón. Dame todo lo que eres y lo que crees ser. Cierra los ojos y déjate llevar. Déjate amar. Siente cómo atravesamos juntos, ahora mismo, las puertas del amor y cómo la luz, que es luz verdadera, de luz verdadera, ilumina todo lo que somos y todo lo que es por los siglos de los siglos. Ahora que has dejado atrás todo juicio para siempre, descansa en mí. Descansa en los brazos del amor. Alma bendita que recibes estas palabras y las acoges en tu corazón con amor y verdad. A partir de ahora a ti te nombro dispensadora de la gracia para que vayas por el mundo sembrando amor, extendiendo lo que eres en verdad. No irás solo. Yo estaré contigo y en ti todos los días de tu vida. Permaneceré en ti y tú en mí por toda la eternidad. Juntos somos el cielo del mundo. Unidos somos expresión perfecta del segundo advenimiento de Cristo. Somos la pura potencialidad del amor. Benditos sean todos mis hijos. Bendita sea la santa creación.
Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Y Miguel, gracias.